Ser podcast. Episodio 35. Vuelta al cole. Hola a todo el mundo, esperamos que estéis sobreviviendo a este largo domingo que es septiembre. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Lo Normal. ¿Qué tal, Nerea? Hola a todos. Estamos en unas fechas en las que los estudiantes de todos los niveles acaban de volver a las aulas o están a punto de hacerlo. Y hoy vamos a hablar mucho de educación en Lo Normal. Y, Nerea, no he podido dejar de acordarme de ese vídeo tuyo que no sé muy bien por qué motivo se ha hecho viral en estos días y en el que haces un repaso a todo el adoctrinamiento que sufrimos nosotros en las escuelas frente a los que acusan ahora de adoctrinar por impartir contenidos en relación con la inclusión y con la diversidad. Bueno, la moraleja de ese vídeo, grabado hace un par de años, es muy sencilla y es que el adoctrinamiento es imposible. Y si fuera posible, ¿verdad, Antonio? Con todas esas películas de Disney y esas comedias románticas de propaganda heterosexual que hemos absorbido desde la más tierna infancia, no seríamos tú y yo como somos y aquí estamos. No seríamos ni maricas ni bolleras. Ni marica ni bollera, efectivamente. Así que el adoctrinamiento no funciona, pueden estar muy tranquilos porque nosotros somos grandes receptores, toda la comunidad LGTBI, de adoctrinamiento heterosexual y seguimos siendo como somos. Vamos al programa de hoy. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. En una de sus últimas visitas a España, John Waters decía en una rueda de prensa: cuando yo era joven, la homosexualidad era ilegal, no hay que olvidarlo. Rodando Pink Flamingos, Divine y David Luxury se arriesgaban cuando salían a la calle a que les pegaran simplemente por su color de pelo. Hoy día puedes comprar tintes parecidos en la tienda de la esquina. De nuevo, todos nuestros actos tenían un sentido político. No pedíamos permisos de rodaje, nos lanzábamos a las calles y lo hacíamos. Ya nos habían arrestado alguna vez antes de hacer Pink Flamingos. No teníamos nada que perder. Hoy día sucede algo parecido, porque cualquiera puede rodar una película con su móvil. En esa rueda de prensa, Waters añadía que la persecución que ellos habían sufrido por su orientación sexual o por su identidad de género sería algo que nunca más se produciría. No sabemos si ahora pensaría lo mismo. Waters lleva casi 20 años sin rodar una película. Puede que esa sequía haya ayudado a agrandar el mito, pero lo cierto es que el director de Polyester o Hairspray es uno de los cineastas que más ha influido en el cine de los últimos 50 años. La editorial Dos Bigotes acaba de publicar Larga vida al trash, un libro en el que estudiosos y fans comparten sus experiencias con los lectores sobre la vida de Waters. El libro está coordinado por Javier Parra, crítico e historiador de cine, y entre sus autores están Esti Quesada, amante del cine de los 90 y del underground e influencer, y Alex Mendívil, doctor en comunicación audiovisual y guionista. Javier Parra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros. Esti Quesada, ¿qué tal? Hola. Alex Mendívil, hola. Hola, ¿qué tal? Una pregunta de entrada para los tres. ¿Por qué Waters se ha convertido en un mito? Javier. Bueno, pues yo creo que el hecho de que una persona que haya empezado a hacer cine desde el underground y que haya llegado al mainstream de la forma en la que ha llegado, creo que es una figura a celebrar demasiado suculenta como para no dedicarle un libro. También hay un crítico de cine, creo que era John Hoverman, un crítico americano muy prestigioso, que le dijo, cuando vio Pink Flamingos y vio la escena de Divine comiendo la caca de perro, le dijo: acabas de entrar en la historia del cine. Y tiene razón, entró en la historia del cine gracias a esa secuencia de comerse una caca de perro. ¿Esti? Porque rompió todas las reglas y no hay más. Javier, hay una serie de términos que creo que van a salir en la conversación y a lo mejor deberíamos aclarar. Primero, ¿qué entendemos por trash? Yo creo que es este cine muy celebrado por los freaks y por los aficionados al cine de género, que sabemos ver pues más allá de lo que la crítica suele establecer como que lo que tiene que ser buen cine. Es esta celebración de la serie B, del cine más mamarracho y que acaba convertido en cine de culto, creo yo. ¿Quiénes son los Dreamlanders? Los Dreamlanders fueron es la gente que estuvo trabajando y que ha trabajado con John Waters siempre
con él en sus cines, ya sean el equipo, o sea, los actores, David Lochary, Mary Vivian Pearce, la propia Divine. Es el nombre que ellos mismos se pusieron como pues equipo de batalla, que empezaron a hacer películas desde los márgenes. ¿Y el exploit o cine de exploitation? Podemos catalogarlo como este cine que viene a imitar los éxitos del cine mainstream, pero hecho con mucho menos dinero y con mucha más cara dura, que también es celebrado por los aficionados. También una cuestión para los tres. ¿Podemos considerar que el cine de Waters es un cine queer o va mucho más allá? Obvio. Yo creo que va más allá, que no es solo ¡ay, un gay que se enamora de otro gay y van de vacaciones! Creo que va mucho más allá, y que ser queer solo es una parte de todo el movimiento. Que ni siquiera es lo importante, ¿no? Lo importante es más el punk, creo yo. De hecho, él fue uno de los padres del cine queer. O sea, el cine queer se empezó a hablar en los 90, y él en los 90 ya llevaba varias décadas haciendo películas que eran queer, pero no se llamaban queer. Igual pasa un poco con el punk. En Pink Flamingos, él no utiliza la palabra punk porque todavía no estaba muy de moda, estaba empezando a salir en la prensa y tal, pero él utiliza filth, que es parecido, basura, suciedad, pero utiliza el concepto igual que lo que luego fue el punk, y se anticipó también al punk, podemos decir. ¿Pensáis que hay un John Waters hasta la trilogía de Trash, Pink Flamingos, Cosas de hembras y Vivir desesperadamente, y un John Waters a partir de Polyester? A ver, él en esencia no ha cambiado. La esencia Waters está en todo lo que ha hecho, y eso es algo muy difícil de mantener, porque es una esencia muy particular y muy antisistema, y mantener eso durante tanto tiempo es complicado, pero él lo ha conseguido. Lo que sí que ha cambiado son las formas, o cambiaron durante una época, como cuenta Esti en su capítulo de Hairspray, lo dice muy bien, le metió al sistema, se la metió por el culo al sistema. O sea, utilizó durante una temporada las formas más mainstream para seguir contando lo que a él le daba la gana y mantener esa esencia punk. Por alusiones, Esti. Pues mira, es que no es lo mismo que hagas tú una película en tu casa con 4 amigos que un estudio ponga moneda y ponga millones para hacer películas. Entonces, con el estudio, pues esto me ha pasado a mí también, en mucha menor escala, pero que tú haces un producto y te viene la típica productora ejecutiva de yo quiero poner mis ideas también. Y es como, no, chica, tú me pones la moneda y me dejas a mí. Pues siempre está esa típica persona de ¿y si llamamos a esta película tal? ¿Y si ponemos en el guión esto? ¿Eres tú la que está haciendo? Pregunto. Entonces yo creo que esto le pasó a Waters, claro, lo tenía que hacer más sutil, más al estudio le vende una cosa y que no se enteren del significado real. Pero están bien sus 2 etapas de cine, a mí me encantan. Y de hecho, Serial Mom es de mis favoritas, que es de esta segunda etapa. Javier. Sí que es verdad que la primera etapa de la que yo soy fanático tiene todo este punto más, digamos, más canalla, más underground, pero hay una cosa que a mí me gusta mucho destacar, que es para entender cómo es el cine de Waters, que es que si tú ves Multiple Maniacs, que es su primera película, y ves Los Sexoadictos, son 2 películas que se pueden complementar a la perfección, porque en la primera ves todo lo que vas a ver después en el resto de filmografía de Waters, y Los Sexoadictos viene a ser un resumen de lo que ha sido toda su filmografía. Entonces, el tema de las productoras, como decía Esti, sí que a veces, pues bueno, tienes que ceñirte un poco a según lo que te dicen, no ser un poco más disimulado, pero su cine siempre ha sido igual, más descarado menos, pero lo bueno es que nunca ha sido, o sea, siempre ha sido fiel a sí mismo. ¿Quién me habrá enviado este paquete? ¿Quién se ha arriesgado a hacer una cosa así? El remite dice las personas más inmundas del mundo. ¿Pero quién se atreve a usar ese título? ¿Quién es el osado? ¡Oh, Dios mío! Alguien me ha enviado un maldito zurullo. ¡Es un zurullo, mamá! ¿Quién puede haber enviado eso? Esto es un ataque directo a mi divinidad, un ataque directo a la paz y armonía que hemos disfrutado las últimas semanas aquí, un ultrajante intento de humillarme y estropear mi vida privada.
La batalla por ser las personas más inmundas del mundo, la batalla que se libra en Pink Flamingos. Alex, tú escribes el capítulo Pink Flamingos, el culto con Ocesa. ¿Se podría entender este fenómeno sin los cines de culto y las cintas de VHS? Es muy importante para él el estreno. Él peleó mucho porque Pink Flamingos se estrenase precisamente en uno de esos cines que empezaban, que todavía no se llamaban cines de culto, en Nueva York, el Elgin creo que se llamaba, y él peleó mucho porque tenía muy claro que su película era para ese público de medianoche, que va a sesiones golfas, a pasárselo bien. Para gente enferma. Para gente enferma, que iban, él lo dice, que iban todos fumados o hasta arriba del LSD en aquella época, ¿no? Estamos hablando de los 70 en Nueva York, y él tenía muy claro que era para la película, que era para eso, ¿no? Él había empezado haciendo cortos y haciendo películas más underground que no se habían estrenado comercialmente. Va, yo creo, parejo el desarrollo de las películas de culto, las películas de medianoche, con el fenómeno que supuso Pink Flamingos, que había supuesto también El Topo de Jodorowsky más o menos a la misma época, o Freaks de Todd Browning, que se convirtió, aunque es una película mucho más antigua, se convirtió en película de culto en esa época también, en ese tipo de cines, ¿no? Y luego, como eso pasó al videoclub, y en el videoclub también tuvo otra vida, otra carrera, ¿no? También escribes que los Dreamlanders llevaron a su última expresión la apropiación democrática de la fama, ¿no? Esos 15 minutos de gloria, de fama de los que hablaba Warhol y su Factory. Sí, él, pero yo creo que lo llevó más allá todavía y lo hizo más radical y más fiel que el propio Warhol, ¿no? Porque si pensamos en las superstars de Warhol, ¿no? Que eran un poco en donde él se inspiró para hacer los Dreamlanders, ¿no? En ese grupo de estrellas que no eran estrellas, pero que Warhol y Waters las convirtió en estrellas por el simple hecho de reunirse y de hacer cine y cortos y tal, pero las superestrellas de Warhol las pensamos en ellas y son todos guapísimos, guapísimas, maravillosos, talentosísimos, o sea, es gente que merece la fama en el sentido clásico. En cambio, en los Dreamlanders era gente horrible, gente con unas pintas espantosas, gente ruin, miserable, que robaba, que tal, que se drogaba, y él los convirtió en estrellas. Entonces es todavía el mensaje de Warhol en Waters tiene más sentido todavía, ¿no? Ese primer Waters, y no sé si el posterior también, era un antisistema. Pero es curioso, por ejemplo, que una de las Dreamlanders fuera precisamente Patty Hearst, heredera de la dinastía Hearst, que fue secuestrada por el Ejército Simbiótico de Liberación y terminó uniéndose a ellos, ¿no? Él, claro, era muy antisistema, pero dice una cosa, la decía hace tiempo y la sigue manteniendo ahora, ¿no? Que se podía apuntar el tanto, la medallita de pues yo fui queer antes que nadie, o yo fui antisistema antes que nadie, y él nunca ha presumido de eso. Él decía que iba ahí por diversión. Que era un espectador de tercera fila que iba a las manifestaciones y tal, pero que siempre se quedaba atrás para que la policía no le pegase un palo, no le detuviesen. Bueno, a lo mejor es un poco más antisistema, no reivindicarse como antisistema, ¿no? Sí, pues mira, yo quiero reivindicar desde aquí que sé que ahora las personas queer tenemos que fingir ser normales y ser súper buenas y queremos tener una familia como todos, como los heteros. Yo no, yo soy mala, soy un monstruo, soy un bicho, deseo el mal a todo el mundo y quiero ver el mundo arder. Entonces creo que cuando pasemos la fase de vamos a reclamar nuestros derechos como ángeles del cielo y nos los den, pues podremos decir, somos Pink Flamingos. Así que lo reivindico desde aquí. I got lots of problems. Este es el tema principal de Female Trouble, que aquí conocimos como Cosa de Hembras. Javier, tú has escrito el capítulo Greenhouse by Waters. En él defines Cosa de Hembras como una carta de amor y crimen. Crime is beauty para Waters. Real, o sea, la película tiene... Bueno, el cine de Waters ya tiene varios
mensajes de amor a Charles Manson y a la familia. Aquí no pueden faltar, o sea, luego aparte tiene estas líneas de diálogo maravillosas, ya no solo con el crimen, o sea, esta fase del crimen es bello, a mí es una cosa que me fascina, me da ganas de tatuármela. Y es muy guay porque creo que es una de las pelis más locas de Waters y más redondas, y en las que él, yo no sé si de forma consciente o inconsciente, vierte todo el amor que él siente hacia el cine clásico y de explotación, y deja clarísimo que puede crear esta simbiosis perfecta de crimen y cosas grotescas con ecos a un poco como el cine de Hollywood así más clásico. Se habla en el libro de la presencia de las fajaks, de las mariliendres en el cine de Waters, y quizás en esta película esté la más famosa, ¿no? La tía Ida, interpretada por Edith Massey. Hombre, es que es la persona que tiene este diálogo maravilloso que hoy en día se reivindica mucho, que yo creo que en su época pasa un poco desapercibido, que ella Edith Massey se empeña en la película porque su sobrino sea marica, porque ella no quiere que él sea hetero, ella sufre porque él tenga una vida aburrida de hetero, que vaya a bodas, claro, una vida y ella dice eso, que la vida heterosexual es una cosa súper aburrida, y ella está indignada porque su hijo no tenga citas con hombres. La mayor de las tragedias, que le salga hetero el niño. También una cuestión para los tres. ¿Sería John Waters quien es si Divine no se hubiera cruzado en su camino? A ver, nunca se sabe, ¿no? Porque no ha ocurrido esa realidad. Pero yo creo que sí. Igual no hubiese encontrado una Divine, pero hubiese encontrado a otra friki asesina. O igual no la hubiese encontrado y hubiese llenado ese hueco con más personas, ¿no? Con más de una. Pero sí. Y quiero decir una cosa con lo que acabáis de hablar. Que ahora veo mucha gente haciendo reels en Instagram de los maricones tenemos derecho y las lesbianas también, no sé qué. Y ahí estaba Waters diciendo esto en los años 70, el mundo heterosexual es aburrido. Y ahora estamos todas como si hubiésemos descubierto el mundo hace 5 años. Así que, chica, a la gente de Instagram que se cree que ha descubierto ahora los derechos LGBT, know your hair story y cállate la boca, que no es la primera en hacer nada. Adanismo se llama eso. Javier. Sí, bueno, no, pienso igual, o sea, sí que es verdad que se asocia mucho el nombre de Waters a Divine porque ella está presente en toda su primera parte de su filmografía, que es la que le ensalza a ser quien es, pero yo creo que no le hubiese costado encontrar a una persona que se encargase de interpretar los papeles que Divine interpreta en aquellas primeras películas, o que hubiesen estado interpretados por diferentes actrices o actores en mayor y menos estado de gracia, o sea, eso no tengo duda. Es lo que le pasa un poco con Vivir desesperadamente. Es una peli que iba a estar protagonizada por Divine, pero en aquel momento Divine le habían dado un papel en Broadway, en una obra de teatro, haciendo además una representación sobre cárceles de mujeres, que eso ya es como el exploit del exploit. y en fin, fue otra actriz la que hizo su papel, o sea que no creo que hubiese... Sí que al igual tendríamos un poco la portada del libro, por ejemplo, de Larga vida al trash, no saldría Divine, evidentemente, pero yo creo que sí, John Waters sí que hubiera llegado a ser una figura importante. El primer gran éxito comercial de Waters fue Hairspray, para algunos fue una cesión del director al mainstream. Sin embargo, tú escribes que con esta peli Waters se introdujo como un agente patógeno en las entrañas del sueño americano y lo destrozó por dentro. Sí. A ver, desgránanos un poquito este argumento. Pues a ver, él muchas veces cuenta que la gente a partir de Hairspray fue a ver sus pelis al cine de ¡qué bonitas películas! Me encanta Hairspray. Y veían las anteriores o las siguientes y salían corriendo, claro. Porque la gente iba con sus hijos y todo eso. Entonces mucha gente dice, se vendió al mainstream haciendo Hairspray. Mentira, porque siempre cuento, en Hairspray original sale John Waters con una espiral haciendo de psicólogo diciendo los negros son malos, para que la amiga de Ricky Lake no se líe con más negros. Entonces, si esto el mainstream ha decidido tomarlo como mainstream y no como un ataque directo, un cuchillazo al mainstream, yo no sé quién ha visto eso. Pero bueno, luego se hizo el musical, se hizo el remake con Zac Efron y con John Travolta haciendo de Divine. Well,
Y yo no sé en qué momento la gente vio Hairspray y dijo, qué bonita película. Porque para nada, ¿no? Yo veo todo el trasfondo y como yo todos. Pero entiendo que cuando eres retrasado mental, pues no lo ves tanto. ¿Y cómo consiguió colocar el underground en el mainstream sin que nos diéramos cuenta? En palabras tuyas, metérsela al mainstream por el culo. Por el culo. Pues mira, con cosas así como lo de la espiral de John Waters, la escena esta de Debbie Harry, de repente tiene una bomba en el pelo, cosas así, ¿no? Y sobre todo por lo de la segregación racial, que lo muestra mucho la película. Y claro, el mensaje de la sociedad de Hairspray es los negros son malos, hay que separarlos. Y Estados Unidos dijo, claro, pienso lo mismo, qué bonita película. Y no se dan cuenta que era una reivindicación y que era reírse de toda la gente que piensa eso. Entonces, claro, cuando eres tonto, pues entiende las cosas de otra manera. Es como cuando en Shrek dices, es una peli para niños. Los niños no entienden el trasfondo, pero luego, si eres mayor, lo entiendes. Pues eso, los tontos no entienden el trasfondo y dicen que es muy bonito. Hablas precisamente del sueño americano. ¿Cuánto había de realidad en el sueño americano y cuánto de papel maché que tapaba la realidad que estaba conformada por guerras, armas y violencia? Pues mira, es lo de siempre, ¿no? Estados Unidos siempre hace, hay una amenaza que seguramente hemos creado nosotros en un 50% de las ocasiones. Vamos a protegeros a todos mucho y a decir que esto es un estado de bienestar. Y el 11S, qué malos, qué malos. Vamos a protegeros a todos. Y los que no sean blancos son los malos y los blancos os protegemos y os metemos en un cocoon de terciopelo. Pues eso lo hacían siempre, ¿no? Luego, claro, ¿de dónde vienen los school shootings? De darte cuenta de que eso no es verdad y que la amenaza está dentro de la gente que te tiene que proteger. ¿Qué papel juega Baltimore en este juego que plantea Waters? No solamente en Hairspray, sino como en buena parte de sus películas. ¿Qué tiene Baltimore? Pues a ver, ¿Respirabas Waters? Sí, Baltimore se dice que es la ciudad más peligrosa de todos Estados Unidos. Eso lo primero. Y es un sitio bastante chungo, pero de repente hay como el barrio gay es como muy bonito, muchos colores, muchos flamencos, por lo de Waters, y luego a 5 metros te pueden pegar un cuchillazo y matarte y secuestrar tu cadáver y follárselo. Entonces da esa vibra, ¿no? Como que si das un paso en falso. Y yo creo que para Waters también fue un poco una gasolina para hacer sus películas, ¿no? Porque habla mucho del crimen, como decía Javier. Y eso, es increíble, hay un mural, yo fui a la tumba. Y es un sitio, estuve mediodía, pero me lo meto por culo. Está muy guay. Y es un sitio, creo que donde la infancia, pues, no es agradable. Y por eso todo el cine de Waters, si hubiese tenido una infancia agradable, estaría ahora siendo contable. ¿Acabará alguna vez el periodo de sequía en el cine de Waters o ya está todo el pescado vendido, Alex? Parece que sí, parece que está ya con otro proyecto, no sé si ya estaba rodando o alguien nos lo contó hace poco, o sea que sí, después de, claro, yo entiendo que le ha costado mucho primero encontrar financiación para hacer las películas como a él le gusta hacerlas, sobre todo después del fracaso que fue Los Sexoadictos, y fracaso además, no digo tanto de taquilla, sino de con la productora, que creo que le puso en la cabeza loca, no le dejó hacer lo que quería, le recortó la película, o sea que normal que se hartase, ¿no? Y que estuviese tanto tiempo y reinventándose además como conferenciante, como ha hecho y tal, y pues que se lo estará pasando pipa viajando por ahí dando conferencias, pues habrá dicho, mira, pues que le den por el culo al cine y ya volveré si algún día me dejan realmente hacer lo que quiero, y parece que ese día ha llegado, o sea que creo que tendremos otra peli de Waters en breve. El wokismo nos está jodiendo a todos. Exacto. Y a Waters también. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una peli de Waters, con lo que es él, ahora, donde en todas las series está la Che Díaz, la no sé qué, no sé cuántos, en plan, el personaje con pelo azul no binario, que es la mejor persona del mundo y enseña a todo el mundo que hay que respetarles porque hay que querer a todo el mundo y hay que hacer el bien siempre. Entonces compara esto con una peli de Waters, ¿no? Pues entonces, claro, la gente
Yo creo que ahora no podría hacer el cine que hacía antes, porque la gente se le echa encima, si ya se te echan encima en Twitter por no has usado el lenguaje inclusivo, mereces la muerte. Pues claro, imagínate poner al hijo follando con gallinas, la madre chupándosela al hijo. Tenemos que reivindicar y no tenemos que pedir permiso y tenemos que hacer las cosas y ya está. Y los wokes, si no les gusta la nueva peli de Waters que sacará, pues que le coman los cojones y se callen un rato, que me tienen harta. Pues todo un broche claro que sí. A partir de esto poco más se puede decir. Pues un fin de histeria hegeliano para este programa. Ya está. Javier Parra, Alex Mendívil, Esti Quesada, muchísimas gracias. Mucho más sobre Waters y el trash en Larga Vida al Trash, publicado por Dos Bigotes. Gracias a vosotros. Un placer. Lo normal, un podcast de contenido LGTBI de la cadena SER, con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. El fenómeno drag vive un momento dulce en España. A las 3 ediciones de Drag Race España se une la conquista por parte de estas artistas de espacios que no se circunscriben ya a los locales de ocio nocturno. Pero no es pluma y lentejuela todo lo que reluce. El mundo drag se desenvuelve en la precariedad. Muchas de ellas tienen que trabajar en otros ámbitos porque es muy difícil poder vivir de este arte. Por eso drag queens y drag kings han decidido unirse para luchar contra esa precariedad. El acto constitutivo de Asociación Drag, a modo de sindicato, enseguida sabremos si podemos llamarlo así, se produjo el pasado 9 de septiembre en Barcelona. En esta asociación hay 60 drags y hoy nos visitan 3 de ellas. Catalina Parra, Santa Catalina, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estamos? Alex Martín, ¿qué tal? Hola, estupendamente. Y Glaciar, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, hemos utilizado antes la palabra sindicato. ¿Es un sindicato lo que habéis montado? No. Es una asociación. Claro, Es una asociación. Lo que sucede es que, bueno, legalmente son dos personerías legales distintas, lo que no significa que desde la asociación no podamos generar un sindicato a futuro. Gracias. Nos cuentan que en un principio erais 17, ahora sois 60. ¿Cómo surgió todo esto? Esto surgió por la iniciativa de una productora, de una persona de una productora aquí en Barcelona, con el cual yo trabajo codo a codo, y me presentó la idea. A mí ya la idea, de hecho con Santa Catalina la habíamos barajado a principio de año, también cómo agruparnos y cómo de esa agrupación encontrar una fuerza común que nos ayude a todas. Y a partir de eso empezamos a trabajar en redactar estatutos que conciernen a esta asociación, tanto así como sus objetivos y sus fines. Y cuando lo teníamos listo para presentarlo, hicimos esta convocatoria a 17 travestis, drags, kings, queers de la ciudad de Barcelona para, cotejarlo con ellas y ver qué era lo que les parecía. Si la idea era tan buena como nosotros creíamos o si había que todavía ajustar cosas y demás. Hablamos del mundo drag como si fuera una unidad, pero sois un colectivo de lo más variado. ¿Qué podemos englobar bajo la categoría de drag? El drag, al menos para mí, es un arte performativo que explora sobre todo identidades de género y sexualidad a veces también, y está abierto tanto a personas cisgénero heterosexuales como a personas del colectivo propiamente. Entiendo que el primer objetivo de la asociación es el económico, tiene que ver con la precariedad de la que hablábamos antes. ¿De qué hablamos precisamente, exactamente, cuando estamos hablando de precariedad? Me gustaría puntualizar que sí que es uno de los objetivos, pero tampoco... Es un poco lo que más llama la atención, es verdad, todo el tema el tema laboral, precariedad laboral, etcétera, etcétera, que es uno de los objetivos principales, ¿no?, de la asociación, pero tampoco es como la punta de lanza, en el sentido de decir, yo creo que es de los primeros objetivos, de las primeras cosas que se tienen que tratar, pero la prioridad de la asociación en realidad es el concepto de la unidad, del generar red, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que permite, es justamente eso, ¿no? Pues
luchar contra esta precariedad. Sí, tiene que ver con un ejercicio de pedagogía, quizás, ¿no? También. Sí. También. Fundamentalmente también creo que cuando hablamos de precariedad también la trampa es caer en lo económico, en lo meramente económico, que es una de las partes de la precariedad. De hecho, a medida que vamos generando más red, nos vamos dando cuenta cómo todo el tejido alrededor de lo económico también es precario. Es decir, tenemos un trabajo que nos expone a cambiar nuestras vidas y sin embargo no nos vemos en la posibilidad de, si lo necesitásemos, por ejemplo, tener un acompañamiento terapéutico emocional. Y sin embargo esto es algo en lo cual la gran mayoría de las integrantes coincidimos en que estaría bien porque no te enseñan a ser travesti en ningún sitio y es bastante duro. Y ya no solo emocionalmente, pero físicamente también. Tenemos trabajos en los que no tenemos contratos que nos apoyen y nos resguarden. Son trabajos que son muy duros físicamente, entonces no tenemos nada que nos ampare legalmente en caso de que nos ocurra algo, por ejemplo, como el resto de otros trabajadores Y a nivel de como puramente precario, a nivel puramente económico, también es un tipo de arte que es de per se muy caro de ejecutar, porque realmente implica pues unos gastos a nivel de maquillaje, de pelucas, de vestuario, que no tienen quizás otras ramas de un arte en una situación parecida, y a la vez no es un arte que esté valorado económicamente en según qué contextos a la altura de lo que se exige. Y luego un poquito lo que decía Glaciar, todo lo que también acompaña a esto, como puede ser la vulnerabilidad que supone no tener espacios para cambiarse. Es una cosa que se ha medio viralizado con un artículo que hicimos, que resultará que lo importante es no tener un camerino. Pues bueno, realmente si tú en un local donde trabajas no tienes un espacio digno donde prepararte, eso te obliga a venir de casa en drag, o cogerte un taxi que quizás no te puedes permitir, o cogerte el metro en drag, con lo que esto conlleva a nivel de vulnerabilizarte, de exposición. Es evidente, claro, que el término precariedad va mucho más allá de lo económico. Hablabais precisamente también de esas cuestiones de seguridad y no sé, se me viene a la cabeza ahora que en los últimos días se ha hecho viral la reacción de un perturbado contra la Canelli y otras dos compañeras en la Gran Vía de Madrid. ¿Qué pedís concretamente en este aspecto? En este caso concreto, la suerte de este caso concreto es que se ve perfectamente como la Canelli hace así, levanta la mano para la policía y la policía realmente hace algo. Que eso también es un proceso, pero que claro, en realidad a nivel de pedir, ¿no? Si yo a una persona que contrata un travestis le tengo que pedir algo para que a mí me proteja, lo único que le puedo pedir es eso, que me dé unos espacios que me permitan, ¿no? Pues prepararme y tener una seguridad en el espacio de trabajo, o realmente que yo tenga un caché que a mí me compense, que yo pueda realmente cogerme un taxi de la puerta de mi casa a la puerta del local de trabajo, por ejemplo. También es verdad que es interesante porque desde la asociación sí nos está interesando poder pensar en el arte drag por fuera de los espacios de nocturnidad y demás, y creo que también es un ejercicio de la práctica del drag salir a la calle. Pero claro, la pregunta es a qué calle y bajo qué premisas podemos sacar a personas que ya per se son vulnerables porque ya son de un colectivo minoritario en la sociedad y vulnerable, sacarlas también a hacer actos de presencia y performance en la calle ya también implica un riesgo. Hablábamos de todos esos propósitos, hablábamos de un ejercicio de pedagogía, de hacer el drag un arte más inclusivo. ¿En qué consistiría ese ejercicio de pedagogía y ese hacer del drag un arte más inclusivo? Yo creo que es una doble factor, externo e interno. Hacia afuera, evidentemente, que como asociación, si realmente... Todo esto parte de la base que la asociación realmente consiga una cierta... Podamos considerar que la asociación engloba a suficientes artistas, en este caso de Barcelona, como para poder, entre comillas, hablar, ¿no?, de globalidades, ¿no? Pero sí que por un lado es hacer pedagogía hacia afuera, de enseñar hacia afuera lo que es el arte drag, llevar el drag a espacios diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también, ¿por qué no hacer una reflexión interna, una pedagogía interna para intentar quitar del arte drag? Porque el arte drag sigue siendo un arte en el que puede haber machismo, puede haber misoginia, puede haber racismo, y lo hay. Ser travestis no nos quita todas estas cosas automáticamente. Entonces, ¿por qué no hacer también un acto de pedagogía interna? ¿Cómo? Pues no lo sé, pues con talleres, con reflexiones, vete a saber, ¿no? Pero realmente hacer un ejercicio de pedagogía interna para que el drag realmente sea un arte que es inclusivo. Fijaos que estáis hablando precisamente del mensaje que lanza el drag. Estamos hablando también, en definitiva, del lenguaje, y hay algo que quizás a quienes nos están escuchando le choque en cierta manera, y es que utilizáis con mucha propiedad
y os lo apropiáis la palabra travesti, que quizás en algunos ambientes, en algunos ámbitos, era una palabra que estaba desechada, ¿no? Bueno, pero eso es algo que se ha dado en la comunidad LGTB y bueno, en otras comunidades vulneradas, el hecho de reapropiarse de insultos y palabras que se han utilizado para dañarnos, ¿no? Yo precisamente como mujer y mujer trans soy la primera en reapropiarme de este insulto porque a lo mejor estoy en un local todo lleno LGTB, etcétera, y la gente me está aplaudiendo y en el momento en que salgo a la puerta me llaman travesti y me llaman maricón, que eso es una experiencia real que me ha pasado, de estar en un sitio que todo el mundo estoy aplaudiéndome y salir y todo el mundo me comienza a llamar travesti. Pues voy a ser la primera en coger y reapropiarme de este término. Y no únicamente eso, también es que en el contexto español histórico de lo que es el drag, drag es una palabra que viene de fuera, ¿no? Aquí en España lo que tenemos es el travestismo y el transformismo. Que a nivel esto de la pedagogía, una de las cosas que realmente pues, es muy importante que como artistas drag, como travestis, seamos conscientes de la gente que ha venido antes que nosotras. Para nosotros podemos hacer estas cosas ahora, pero hay muchísimas artistas, muchísimas personas, muchas de ellas realmente mujeres trans que realmente pusieron el cuerpo, pusieron literalmente el cuerpo, pusieron la cara de forma muy literal para que hoy en día podamos estar haciendo lo que hacemos y podamos vivir como vivimos y podamos ejercer el drag, ¿no? Y eso también creo que es una conciencia que como colectivo travesti no podemos perder de vista y muchas veces pues sí que se pierde tanto recordando Stonewall, que también fue liderado por mujeres trans, como también las manifestaciones que hubieron en Barcelona por la lucha LGTB, que también estaban lideradas por mujeres trans, como Tania Navarro, que es una vedette que sigue viva a día de hoy. Fijaos que buena parte de la gente que nos esté escuchando tiene una imagen en la cabeza, y es que fenómenos como Drag Race han servido para daros notoriedad, pero no sé yo si retratan bien lo que es y cómo es el drag en España. No, es un concurso al fin y al cabo. No retratan bien, pero bueno, retratan una parte. Sí, es maravilloso. O sea, Drag Race es maravilloso, porque realmente es verdad que gracias a Drag Race el drag está viviendo un momento muy dulce. Entre otras cosas, es gracias a Drag Race que Drag Race España y Drag Race en general en el mundo, RuPaul, ¿no? Toda esta cosa realmente le ha dado una visibilidad al drag que no tenía, pero no nos olvidemos, ya no solo, o sea, es un programa de televisión, por lo tanto no es que no sea la realidad del drag, es que no es la realidad y punto, es un reality show. Es un producto. Y entonces, como artistas drag, es un arma de doble filo. Como colectivo, todos este tipo de experiencias son un arma de doble filo porque por un lado nos están dando una visibilidad y una, entre comillas, dignificación de nuestro arte, pero a la vez también es un poco peligroso, entre comillas, porque realmente está retratando un tipo de drag, está retratando unas realidades que quizás no son tan fácilmente extrapolables a la calle, al día a día de una artista drag y al contexto de lo que es nuestro país, la oferta que tiene nuestro país, los circuitos que tiene nuestro país, el público que tiene nuestro país, y entonces, evidentemente, es una cosa que nos ha dado muchísima visibilidad, pero se tiene que ir con una mica en peus de plom, que pero decimos bueno, aquí en Barcelona. Lo es Drag Race, lo es Factor X, lo es Masterchef, es tele, producto, no es la vida laboral real. Habéis mencionado ya ese acto con el que nacía Asociación Drag, que se presentó el sábado día 9 en Barcelona, en la Sala Paralel 62. ¿En qué consistió el acto y cómo transcurrió todo? Bueno, queríamos que fuese, o sea, el objetivo era realmente hacer le llamamos asamblea, que quizás no ha sido la mejor idea de branding, que lo hablamos luego, porque era como para hacer un poquito la analogía esta de que realmente era como para seguir un poco con la línea esta del concepto asociacionista, etcétera, etcétera. Pero el objetivo era una fiesta con dos objetivos. Una, presentar la asociación y recaudar fondos, porque al final somos una asociación que no vamos a poder hacer nada si no tenemos dinero. Pues pasito a paso, Catalina Parra, Santa Catalina, Alex Martín, Glen Glaciar, muchas gracias por habernos acompañado para presentar esta asociación drag. Que haya mucha suerte. Muchísimas gracias. Adiós. Chao.
Hace unos días, coincidiendo con el comienzo del curso, la Federación Estatal LGTBI+ presentaba la campaña de Vuelta al Cole, una campaña que es continuación de Espejos en las Aulas, de la que ya hablábamos aquí a comienzos de la temporada pasada. En esta campaña se incide en la importancia de las personas aliadas para combatir el odio y el acoso en los centros de enseñanza, y entre esas personas aliadas debemos destacar a los docentes. Es fundamental defender la educación en diversidad frente a quienes quieren eliminarla. David Armenteros es profesor de matemáticas y coordinador de educación de la Federación. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. El lema de esta campaña, David, es Alianzas que suman. ¿De qué alianzas estamos hablando? Estamos hablando de las personas que no pertenecen al colectivo, pero que sienten que parte de nuestra lucha también es suya. Entonces, estamos hablando de una comunidad educativa que es muy amplia. Estamos hablando de mucha gente que está también con nosotras. Qué importante hubiera sido para nosotros haber tenido un profesor o una profesora que se hubiera mostrado, ¿no?, abiertamente LGTBI en clase. Es importante que esto pase, que los profesores del colectivo se conciencien de la labor que pueden tener como referentes para las alumnas y los alumnos. Pues eso contábamos en la campaña del año pasado, lo importante que era que hubiera profesores visibles, porque todas esas historias que nos llegaban al final eran historias bonitas en las que hablábamos de situaciones que habían surgido pues por las distintas situaciones de los centros, pero al final en el que se había llegado a un punto en el que se había solucionado el problema. Entonces, y además en todo este año, desde la campaña que lanzamos el año pasado, nos han llegado muchísimas historias de profesores que nos decían que se sentían solos, que sentían que estaban luchando, pero que a cuenta de la campaña que lanzamos, pues que se sentían que esas historias que estábamos contando también eran suyas. Hablas precisamente de esas alianzas. ¿Hasta qué punto es importante también que los propios alumnos salgan del armario y puedan compartir experiencias con compañeros que pueden tener dudas sobre si hacerlo o no? Yo no hablo de la importancia tampoco de que ellos salgan del armario. Un chico, una chica no tiene que sentirse obligado a salir del armario si no lo ve necesario. Pero desde luego sí tiene que sentirse bien consigo mismo. Eso es importantísimo. Tiene que sentirse aceptado. Y luego ya verá si decide luchar para que le acepten los demás. Pero lo importante es aceptarse uno mismo. Eso es lo que lanzamos en la campaña. En todos los vídeos que podéis ver, uno de ellos, que personalmente a mí me toca, hablo con alumnos míos en los cuales hablábamos de situaciones y que ellos, aunque no pertenecen al colectivo, realmente sienten que esa lucha también es suya. Tú decidiste hace 5 años salir del armario frente a tu alumnado. ¿Por qué decidiste dar ese paso y por qué en ese momento? Pues por un caso de LGTBI-fobia. O sea, yo soy profesor de matemáticas y todo el mundo te lo dice, tú eres profesor de matemáticas, limítate a dar matemáticas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando entras en un aula y una alumna se te echa a llorar porque la han insultado por ser lesbiana, claro, a mí eso me tocó el corazón. Hablé con ella, desde luego, en ese momento y me visibilicé con ella primero. O sea, la saqué del aula, estuve hablando con ella, le dije que sentía que eso que a ella le dolía, a mí también me dolía mucho personalmente. Y además yo sentía que me dolía más por ser persona del colectivo y me di cuenta pues que en ese momento dije, sí, estoy trabajando en mi asignatura, estoy trabajando muy bien, pero no estoy trabajando otras cosas que son fundamentales. No me arrepiento en ningún momento de haberme visibilizado, porque gracias a ello en mi centro empezaron a surgir muchas historias, empezaba a salir alumnado del colectivo, empecé a escuchar muchas cosas y de repente era como que a ellos les hacía falta tener ese referente. Uh-huh. Y para mí fue un cambio completamente en mi forma de trabajar y desde luego en la situación que estaba en el centro. Enseguida vamos a hablar de LGTBI-fobia en las aulas y precisamente en relación con esto que comentaba, pues sabemos que esa LGTBI-fobia está muy presente en las aulas. ¿Cómo aceptaron aquella decisión tuya de dar ese paso los alumnos y las alumnas? Y por otra parte, ¿cómo lo aceptó el profesorado, tus compañeros? Del profesorado siempre he tenido apoyo, o sea, en eso nunca he tenido ningún problema y he tenido la suerte de trabajar con un montón de compañeros y compañeras maravillosos que me han apoyado en todo momento. Yo tenía más miedo eso de la reacción de los alumnos y así es como les entré a ellos, porque yo es lo que les dije cuando les senté y se lo dije, que me había dolido mucho lo que había pasado y se lo dije el porqué. Pero yo sabía que mis alumnos me respetaban como profesor, eso era algo que yo tenía claro y como profesor de matemáticas sé que me respetaban. Y ahí es donde intenté tocar un poco sus conciencias y se lo dije,
chicos, yo soy vuestro profesor de matemáticas, pero ahora os cuento esto sobre mi persona. Y les lancé la pregunta a ellos. Y digo, ahora soy peor profesional para vosotros. Y eso es lo que les hice pensar. Es lo que les chocó a ellos. De repente una persona a la que respetaban, asumían de por sí mi heterosexualidad, de repente se les caía un mundo. Y es donde ahí realmente aprendimos todos. David, y siendo profesor de matemáticas te dijeron, limítate a dar matemáticas, ¿no? Tienes tu web Matemáticas sin más, trata de conjugar estas enseñanzas con ciertos valores. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué? Sí, porque yo mi web ya la tenía creada antes. Yo creaba contenidos y lo trabajaba con mis alumnos. Era una forma en la que intentaba acercar a mis alumnos, pues eso. Pero a partir de esa situación me di cuenta que hay algo que no estaba encajando en mis clases. Yo, persona del colectivo, no estaba consiguiendo luchar contra algo que luchamos muchas personas en el colectivo. Y es donde decidí, me puse a revisar el material de matemáticas, de los libros de texto que yo tenía, de lo que trabajaba con mis alumnos, y me di cuenta, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, en mis libros de matemáticas al final tienes las familias de las que hablas en los problemas, es el papá, la mamá, el hijo, la hija, y se acabó. ¿Y por qué si una ley educativa, y estoy hablando de hace años, o sea, ya las leyes educativas desde hace años te lo dicen bien claro, tienes que trabajar problemas de la vida real? Y me puse a buscar en internet, voy a buscar material de matemáticas yo para secundaria, que es el nivel en el que trabajo, en el que se hable del colectivo, en el que pueda trabajarlo un poco los muchachos. No encontré absolutamente nada. Y es donde decidí empezar a conjugar la asignatura pues con eso, con contenidos en los que pudiera hablar pues de distintas cosas, en los que hablo de las distintas banderas que hay del colectivo, en los que hablo de la familia no tradicional, mal dicho de alguna forma, ¿no? Y donde pueden surgir inquietudes que a los muchachos te pueden preguntar y que tú tienes que trabajar en una formación integral, que es lo que tenemos que hacer en los centros educativos, claro. Recordamos que hace unos meses el Ministerio de Igualdad planteó una campaña en la que se postulaba eso, mirar las matemáticas desde la perspectiva de género. Las críticas en redes sociales, las críticas en determinados medios fueron brutales. ¿Te afectan a ti las críticas y las bromas sobre vincular la enseñanza de las matemáticas con la enseñanza del respeto a los valores LGTBI? Pues al principio, cuando empecé a hacer todo esto, a mí me llegaban también por todos los lados. O sea, tú dedicas a hacer matemáticas, es que para 2 más 2 son 4, no te hace falta otra cosa. Todos esos mensajes te llegan, a mí me llegan. Pero es que la gente lo que no se da cuenta es de esos alumnos del colectivo que invisibilizamos. Qué horrible cuando hacemos eso. Yo me di cuenta que esa alumna estaba invisibilizada en ese momento y que estaba recibiendo una serie de críticas horribles. ¿Por qué no podemos hablar de otros contenidos que son más que necesarios? Recordemos que tenemos que dar una formación integral y valores al alumnado. Las aulas tienen que ser espacios seguros. Eso es fundamental. Y si no son espacios seguros para nuestros alumnos del colectivo, algo estamos haciendo mal. David, desde gobiernos autonómicos recientemente formados de derecha y ultraderecha se ha puesto el foco en la educación en diversidad. O sea, vuelven a plantear la posibilidad de un PIN parental y esa manera integral de formación en valores del alumnado que planteas, ¿crees que podría verse amenazada? Sí, yo tengo mucho miedo a eso y hay que tener mucho miedo a ese tipo de mensajes, porque creo que se está lanzando un mensaje equivocado. Si le damos la vuelta a ese mensaje y de repente dijeran ciertos partidos políticos y de repente dijeran que no vamos a enseñar a los niños, yo qué sé, a sumar. Es que sumar a lo mejor puede dar algún problema. O yo qué sé, coincidirá con el nombre de un partido político. No vamos a enseñar a sumar porque coincide con el nombre de un partido político, ya está. ¿Desde cuándo se censura, por ejemplo, una asignatura como matemáticas, lo que puede dar un profesor y lo que no puede dar en cuanto a contenidos? ¿Por qué vamos a cuestionar de repente esas cosas? Me parece que esos mensajes pueden ser peligrosos y al final nos lleva a lo que nos lleva, a que al final haya casos de discriminación o acoso en las aulas. En el acto de presentación de esta campaña, David, facilitasteis datos sobre cómo afecta el odio a la juventud del LGTBI. Y a mí hay un dato que me llamó poderosamente la atención y era que las aulas era el tercer lugar en el que más casos de LGTBI-fobia se daban, ¿no? Esto supongo que hemos avanzado para bien en los últimos años, pero es un dato que sigue siendo muy preocupante. Sí, y no nos limitemos también, sale mi lado matemático aquí, cuando hablamos de datos y siempre decimos no sabemos si es mejor, si es peor, pero es que esos datos están ahí. Esos porcentajes están ahí y cada
dato que tenemos ahí al final es una historia. Y eso es lo que a mí me parece horrible. Que eso es lo que vivimos luego los docentes en las aulas. Cuando de repente a mí me viene un alumno y me llora, es que eso es desgarrador. Detrás de esas cifras se esconden historias terribles. Y este año he tenido la oportunidad de escuchar a mucha gente, muchos docentes que me contaban historias, y eso es lo que no queremos que se invisibilice. Porque al final, pues eso, tratas con problemas y le estás a esas personas que están creciendo, les estás cortando su libertad. David Armenteros, profesor de matemáticas y coordinador de educación de la Federación Estatal LGTBI+. Esperamos que este mensaje cale en toda la comunidad educativa y no solo en las personas que pertenecen al colectivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos a nosotros la oportunidad de estar aquí y de ser también altavoz para que consigamos luchar contra toda esta lacra que es la discriminación. Gracias, David. Dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought it through? Could you love to tell me what to do? Seguimos ocupándonos de la escuela y de la importancia de la educación en valores en las aulas. Arcópoli es una asociación que lleva mucho tiempo trabajando en el ámbito de la educación. Luis Fer Rosales es su coordinador y firma nuestra columna de hoy. Desde Arcópoli queremos promover la diversidad y el respeto en las aulas para crear un mundo más inclusivo y justo para todos. En primer lugar, es fundamental reconocer que la educación desempeña un papel clave en la construcción de una sociedad igualitaria. Es en las escuelas y universidades donde se forman a las futuras generaciones y es aquí donde debemos sembrar las semillas del respeto y la tolerancia hacia la diversidad sexual y de género. La inclusión de valores LGTBI en la educación no significa adoctrinamiento como algunas personas críticas pueden argumentar. Más bien, se trata de proporcionar a los estudiantes información precisa y objetiva sobre la diversidad sexual y de género. Esto les permite comprender y respetar las diferencias, eliminar prejuicios y estigmatizaciones que afectan negativamente a la comunidad LGTBI. Además, la educación en valores LGTBI es esencial para proteger a nuestra juventud. Está demostrado que los estudiantes LGTBI enfrentan un mayor riesgo de acoso y discriminación en las escuelas, lo que puede tener graves consecuencias para su bienestar mental y emocional. Promover la empatía y el respeto desde una edad temprana puede ayudar a crear un entorno más seguro y acogedor para todos. También es importante destacar que la educación en valores LGTBI no solo beneficia a los estudiantes LGTBI, sino a toda la comunidad educativa. Fomenta la comprensión, la empatía y la aceptación de la diversidad en todas sus formas, lo que enriquece a nuestras vidas y fortalece los lazos sociales. En resumen, la inclusión de valores LGTBI en la educación es una cuestión de justicia y respeto hacia todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Desde Arcópoli instamos a las instituciones educativas y a la sociedad en general a trabajar juntas para crear un entorno educativo más inclusivo y diverso. Solo así podremos construir un futuro en el que todos y todas puedan vivir con autenticidad y sin miedo al prejuicio o a la discriminación. 달라져 있어도 목적지는 항상 같아. Maybe you can feel the pressure that I've been living on. Hasta aquí el episodio 35 de Lo Normal, en el que ha habido un poco de todo. Por cierto, no nos olvidamos de aquellos que enarbolan la bandera LGTBI y luego contratan como pregoneras a escritoras abiertamente transfobas. Eso es, a pregoneras más bien de discursos de odio que de discursos que favorecen la comunidad. Uh-huh. Pues nos volvemos a encontrar en 2 semanas en compañía de David Nieto, Néstor Sandoval, José María Sendra, Rafael Yuste y Ani Oscariz. Hasta pronto, Hasta Nerea. La próxima. Lo Normal es una producción de Ser Podcast.
Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alejandro Fernández. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.